Bienvenidos nuevamente a su serie Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy vamos a hablar del sentido común. Y una pregunta que uno puede hacerse de inmediato es, ¿qué tiene que ver el sentido común con la poética, con los lenguajes poéticos y con la formación? Pues bien, la vía que tiene relación con lo poético se abre en dos vertientes. Una, porque el sentido común es un conocimiento que emana de la vida práctica, de la vida de la experiencia, y en ese sentido está asociado directamente a la oralidad. Y recordemos, ya lo hemos comentado en programas anteriores, que la oralidad directamente está asociada a la poesía. En un principio, el lenguaje oral era fundamentalmente versificado. Y esto lo plantean los estudiosos de la oralidad, como Olson, como Walter Ong, el mismo Borges habla de ello, Octavio Paz lo reconoce también. ¿Por qué? Porque la oralidad, para permitir el aprendizaje, supone el ejercicio de la memoria. Y la memoria funciona mejor a partir de la rima y el ritmo. Entonces, el sentido común contribuye a desarrollar la memoria a partir de que la oralidad se engarza con el ritmo y la rima. Y estos son directamente versificaciones. Son directamente versificaciones. Esa es una vía. La otra vía es porque la oralidad se asocia, y en ese sentido recupera ritmo y rima, con los proverbios, con los dichos, con los refranes, con el albur, con las recetas que se transmiten de generación en generación por vía oral. Entonces, en este sentido, lo poético atraviesa precisamente esa forma de decir los refranes, los dichos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque al utilizar el ritmo y la rima, posibilita precisamente que se memorice el dicho, el refrán o el proverbio. Ustedes recordarán que nuestras abuelas, nuestras mamás incluso, bueno, los que son mi generación hacia atrás, nos decían muchos refranes, ¿no? Hoy en día hay libros de refranes. Los refranes mexicanos son muy conocidos. Ahora es cuando, hierbabuena, le has de dar sabor al caldo. Si se fijan, es como un cantito, es una versificación. Ahora es cuando, hierbabuena, le has de dar sabor al caldo. Y eso permite su memorización. En este sentido, la memoria se forma. La memoria es una función activa y dinámica, no es pasiva. O sea, la memoria, tenemos la idea a veces de que solo es receptáculo de información. No, la memoria selecciona, la memoria cataloga aquello que quiere recordar, aquello que merece o vale la pena recordar, y manda a los archivos del olvido aquello que en un momento dado nos dañó, nos pareció no grato o incluso ingrato. Entonces la memoria se forma. Y en ese sentido, la idea del sentido común con la formación está directamente asociada, porque el sentido común nos dice, olvida esto porque no vale la pena, porque vas a sufrir, recuerda esto porque es placentero. Esto lleva directamente a algo que también habíamos comentado alguna vez tangencialmente, de que los neurofisiólogos plantean o saben que la mente humana, la función principal de la mente humana es que el cuerpo viva y en condiciones extremas sobreviva. ¿Qué quiere decir esto? Que la función de la mente es hacer que el cuerpo reconozca, por medio de la inteligencia y otras funciones, qué cosas contribuyen a una mejor vida, a una vida buena, a una vida feliz, a una vida sana. Y por eso la memoria tiene ese papel activo al momento de decir, esto lo olvido, no tiene caso porque me daña, a esto lo recuerdo porque esto me va a ayudar a vivir mejor, a tener un momento de alegría, a recuperar recuerdos felices, o no me va a dañar porque ya sé desde niño que me lo daban de comer para que, etcétera, ¿no? Así como cuando dice de repente las señoras que el plátano macho se lo comen, ayuda a limpiar el estómago de lombrices, ¿no? Lo recuerdo porque de niño me daban de comer eso y mi madre lo decía y ahora mi memoria dice, si te sientes un poco mal, come esto para que te sientas mejor. Esa es la función de la mente, ayudar al cuerpo, y para ello, decía, se vale de la memoria.
La memoria entonces es selectiva, es activa. Y en ese sentido, decía, se forma. La otra parte del sentido común, que tiene que ver con la formación, se abre también en dos vías. La individual, que nos dice precisamente qué cosas o qué comportamientos son peligrosos o pueden ayudarnos a salvar la vida y a alimentarnos mejor, a no enfermarnos, es a partir del aprendizaje que como seres humanos tenemos. Este aprendizaje obviamente es colectivo, pero también es individual. Hay veces que las familias, los profesores, los padres le quieren enseñar a las personas cosas y ellos no lo quieren aceptar como aprendizaje. Y entonces no hay aprendizaje colectivo en la persona, sino un aprendizaje individual muy limitado. Entonces, este aprendizaje individual lo que hace es precisamente hacer que la inteligencia funcione de mejor manera para operar en la práctica. El sentido común es práctico. El sentido común es particular y concreto. Sirve para situaciones específicas. La otra vía que se abre es la del sentido común colectivo. George Gadamer, un filósofo hermeneuta, planteaba precisamente el sentido común como el sentido de la comunidad y el sentido que funda comunidad. Es decir, todo aquello que vamos aprendiendo nos ayuda a que la comunidad viva, a que la comunidad funcione mejor. Y esto hace que esa misma comunidad, en un movimiento dialéctico, esa misma comunidad nos proporcione conocimientos que nos van a ayudar individualmente. Y así es como opera el conocimiento colectivo individual. Ni solo el individuo, ni solo la comunidad o lo comunitario. Es una dialéctica de aprendizajes entre ambos. Y el sentido común, Gadamer le denomina sensus communis, sentido comunitario, abre precisamente la vía para que el grupo humano reconozca aquellos aspectos que para la vida en comunidad son mejores. ¿Qué cosas nos dañan? Esto mejor no lo hacemos. ¿Qué cosas nos alegran? Una fiesta, un festejo, pues hagámoslo. ¿Qué cosas en la fiesta vamos a dar de comer? El sentido común nos dice, mira, esto le gusta a la gente, que esto, el mole, que el pozole, según la festividad. Son conocimientos de sentido común. Pero decía, son de circunstancia. Son concretos, particulares, usados específicamente para algo. Y esto los distingue de la teoría y de la ciencia. Tanto Bernard Lonergan, un filósofo teólogo canadiense, como Gadamer, el hermeneuta que comentaba alemán, coinciden precisamente en que al ser particular el sentido común, no generaliza y por tanto no le importa teorizar. No le importa que la gente acepte como verdad algo para todos, sino que establece múltiples verdades cuyo funcionamiento está en circunstancias específicas. A diferencia de la teoría que generaliza y que nos dice que todo esto es bueno para todo. Un medicamento, un remedio, una fórmula, porque la finalidad de la ciencia es precisamente generalizar. Teorizar es generalizar conocimientos. En este sentido, hay momentos de conflicto y de choque entre el sentido común y el conocimiento teórico científico. Lo podemos ver, y quizá el ejemplo más paradigmático sea precisamente la educación de los bebés hoy en día. Hoy en día, prácticamente, toda la información sobre cómo criar, alimentar a un bebé proviene del pediatra, del médico. Hay múltiples leches en polvo que te dicen cuál es la mejor para su cerebro, para su desarrollo, para lo que sea. Nos olvidamos de las enseñanzas y de la sabiduría comunitaria expresada en lo que las abuelas y las madres nos decían cuando teníamos hijos. Dale de esto, dale de aquello. Por ejemplo, el atole de arroz, que era muy bueno para sustituir la leche cuando no se tenía leche. O para que la madre produjera más leche, toma cerveza. Si no produce la leche suficiente. O pulque. Todo este tipo de saberes se van perdiendo a lo largo, o más bien desde que inicia la modernidad y a lo largo de todo su desarrollo. ¿Por qué? Porque la modernidad supone ciencia, supone razón, supone teoría.
el sentido común, el sentido comunitario está asociado a las sociedades tradicionales. Y a partir de esto es que se establece ese choque. También, por ejemplo, con los niños, recordarán con los bebés, que cuando les daba hipo, nos decían, ponle un hilito rojo en la frente. Aquí en medio, como por el tercer ojo diríamos hoy, ¿no? Entonces poníamos un hilito rojo con tanta salivita pegada aquí y se desaparecía el hipo. Se quitaba el hipo. No sabíamos por qué, pero se quitaba. Esa es otra característica del sentido común. El sentido común no requiere comprobación empírica científicamente válida o epistemológicamente fundada. El sentido común funciona en circunstancias y a partir de eso se acepta su validez y por eso se asocia a la sabiduría. La teoría exige constantemente demostraciones. Demostrar que algo es cierto, demostrar que sucede de esa manera. Sin embargo, es bien curioso. Volviendo a las cuestiones médicas, ustedes ven que recetan un jarabe, una medicina para todo aquel que tiene expadecimiento, gripa, diarrea, etcétera, ¿no? La misma medicina para todos. Pero vienen contraindicaciones que luego uno dice, es más peligroso tomármelo que no tomármelo. Si es usted hipertenso, si está embarazado, si padece de X o Z cosas, que puede afectar los riñones, que afecta el hígado. Esa cuestión, por ejemplo, de la ciencia, ¿no?, que hace medicinas para curar enfermedades, generalizando, pierde de vista que cada cuerpo tiene reacciones diferentes ante lo que absorbe, lo que come, de lo que se alimenta o lo que bebe, lo que ingiere. El sentido común era tan práctico o es tan práctico que llegó a establecer, por ejemplo, toda una herbolaria para decir, esta hierba te va a curar esto, pero no la hierba sirve para todos. Esta hierba sirve en estas circunstancias preparada de esta manera y solo si tú haces todo esto. La hierbabuena, la manzanilla y tantas otras hierbas que las abuelas utilizaban para los alimentos, para curarnos, para ayudarnos a desarrollarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Las hierbas de olor para los alimentos, las hierbas que le llaman hierbas finas, porque le dan un toque, pero también contrarrestan cosas. Por ejemplo, el orégano seco, se seca, ¿no?, y se le pone al pozole. No es solo un aditamento para un sabor distinto, es porque el orégano ayuda a que el estómago se asiente. Y como el pozole es una comida pesada, porque lleva grasa, porque lleva carne de puerco, porque tiene otros condimentos, el orégano hace que el estómago se asiente y cuando ingresa el pozole junto con el orégano, el estómago no resiente tanto precisamente el peso de esa comida, ni su grasa, ni muchas cosas, ¿no? Entonces resulta que esas cosas son sentido común. Sin embargo, como la modernidad le va dando peso a la teoría y a la ciencia, las nuevas generaciones, los científicos, los académicos tienden a menospreciar el sentido común. Tienden a pensar que es cosa de gente que no conoce, porque no tienen fundamentos ni lo comprueba. En cambio, la ciencia sí. Entonces decía, existen conflictos. Sin embargo, los buenos científicos, los buenos médicos, los buenos académicos en su campo también reconocen la importancia del sentido común. Un buen médico ya no solo receta para todo el mundo, sino se fija claramente en los síntomas, características de la persona que está atendiendo. Y el sentido común le dice, no, esta persona esto no le va a convenir, por las razones que su corazón le diga. Y ahorita que aludo al corazón, el sentido común está asociado precisamente al corazón. Por dos razones, por lo menos. Una, porque corazón viene de recordar, y recordar es volver a pasar por el corazón. El sentido común, como un saber de práctica, es algo que está atravesando constantemente el corazón. Por eso tiene relación con la memoria. Y el otro aspecto es afectivo, porque el sentido común, al establecer una forma de relación práctica
experiencial con la vida, con la naturaleza, con los objetos, está ligada a los afectos que esos objetos, esa vida, esas otras personas nos generan. El sentido común, entonces, también tiene una parte afectiva fuerte. Y por eso la comunidad lo acepta. Porque no solo es, todos estamos de acuerdo, sino todos estamos de acuerdo porque esto nos alegra, nos pone felices, nos hace estar mejor, nos hace vivir bien, nos hace llevar una vida buena. Por todo eso, y todo eso está asociado a la felicidad, a la alegría, a los afectos que el corazón promueve. Pero también los que rechaza, el odio, el rencor, que nos dañan. El sentido común nos dice, nuestros papás nos decían, no te enojes, porque te enojas, te afecta el estómago, te afecta el corazón, te afecta todo a ti, tu estado de ánimo, tu relación con los otros. Y recuerdo mucho que mi madre decía, el que se enoja tiene dos trabajos, enojarse y volverse a contentar. Y entonces, ¿para qué te enojas? ¿Me explico? Eso es sentido común. Sin embargo, a partir de la teorización en psicología, por ejemplo, la ansiedad, el estrés, la tendencia a las adicciones, etcétera, rompe con el sentido común porque no nos damos cuenta que eso nos daña. El sentido común nos diría, no pruebes esto, no lo tomes. El sentido común nos diría, no te estreses. El sentido común nos diría, lleva a cabo, ocúpate y no preocúpate, y te evitas la ansiedad. Pero como vamos rompiendo, y las generaciones conforme avanza la modernidad van cada vez más rompiendo esa formación del sentido común, al teorizar queremos racionalizar todo. Y la razón no nos da las respuestas para todas las afecciones corporales y mentales. Volviendo a la idea del corazón, yo les recomiendo una novela corta, muy bonita, de Susana Tamaro, que se llama Donde el corazón te lleve, que son una serie de cartas de una abuela a su nieta, que le recuerda cuando era niña y cuál era la relación y cómo va siendo la relación a lo largo de la vida hasta que la niña se vuelve una mujer adulta. Pero entonces surgen ahí conflictos, que son los conflictos intergeneracionales, pero que conforme avanza la modernidad se vuelven conflictos cada vez más fuertes, porque ya no se respeta la sabiduría de los ancianos, porque ya no se reconoce el saber y la experiencia de la gente mayor. Entonces, la ruptura generacional es más fuerte. En la novela van planteando todo esto y hay una segunda parte de la novela, ahorita no recuerdo el nombre de la segunda parte, pero si ponen Susana Tamaro y sus novelas, ahí va a aparecer la referencia. La otra parte tiene que ver con lo que ya hemos comentado también que señala Octavio Paz. Octavio Paz decía, cuando dos personas se besan nace un mundo. Esto también es sentido común. Si yo llego a un lugar, a una fiesta, a una reunión familiar, a un lugar de amigos o a un lugar de gente que no conozco, pero saludo, sonrío, me acerco a conversar, evidentemente el ambiente que se genera es un ambiente más sano, es un ambiente alegre. Pero si llego hosco, si no saludo, si no sonrío, evidentemente el ambiente que voy generando es otro. ¿Qué me dice el sentido común de esto? ¿Cómo llegar? ¿Cómo establecer relaciones con los otros? Bien, la formación en este proceso que hemos venido hablando desde la perspectiva de los lenguajes poéticos nos diría, debemos recuperar el sentido común. Nuestros padres, nuestras madres, los profesores tienen que ayudarnos a desarrollar el sentido común, la intuición. Hazle caso a lo que el corazón te dice. Hacerle caso a todo aquello que en un momento determinado nos va colocando pistas para rechazar lo que nos afecta y aceptar lo que nos conviene. Aceptar lo que nos ayuda, lo que nos beneficia. Lonergan señala que el arte contribuye a desarrollar el sentido común porque Lonergan habla del arte como una configuración de la experiencia. Él dice que hay 4 configuraciones de la experiencia, es decir, que la experiencia se configura a partir de 4 elementos. El biológico, el estético, el dramático y ahorita recuerdo el cuarto.
El biológico tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo, en su conexión natural con el mundo, adquiere experiencia. El estético va precisamente ligado al arte, porque el arte contribuye a dar una visión diferente de la vida. La otra configuración es la intelectual. El arte ayuda a que entre lo biológico y la configuración intelectual surja toda una cuestión afectiva, emocional, que procese lo biológico natural con lo racional y establezca nuevos parámetros de relación. La configuración dramática, dice Lonergan, tiene que ver con pensar que la vida es como una obra de arte, y él dice, la mayor obra de arte que tiene la vida es tu vida misma. Y esto lo denomina dramático no en el sentido de dañino, para llorar, etcétera, sino en el sentido del drama de la vida. Volviendo a esta idea de sentido común de que la vida es un drama, diríamos, ¿no? Hay cosas buenas, cosas malas, pero no se llega a la tragedia. Ni todo es comedia, ni todo es risa, ¿no? Esta es parte de la cuestión. Y me gustaría cerrar con fragmentos de un poema que ya había adelantado, que se llama Corazones, que es de mi autoría, porque me parece que nos ayudan en este sentido de lo que venimos diciendo. Un corazón de niño o niña es esperanza, que se alimenta de sonrisas y miradas de inocencia. Un corazón que ama se pregunta por el odio. Un corazón que odia no se pregunta nada. Un corazón espera donante que le sustituya. El cuerpo seguirá viviendo. ¿Los sentimientos también? Un corazón desgarrado trabaja en sus cicatrices y necesita de caricias. Un corazón estalla como fuego de pirotecnia, ilumina el cielo de los ojos que le miran. Un corazón se alarma, teme el llamado nocturnal y antes de que se presente, palpita sin cesar. Un corazón florece con lágrimas solidarias, pero se marchita al roce del rencor. Un corazón se agita, no sabe dónde va, palpita presuroso, huyendo de sí mismo. Un corazón se altera de coraje e impaciencia. La calma solo llega con las palabras del alma. Un corazón es luna llena cuando se enamora. Un corazón es luna nueva cuando se vuelve a enamorar. Muchas gracias.